Buenas tardes. Empezaremos ya, entre otras cosas, porque ya vamos bastante tarde de hora y desde estar cansados después de una jornada tan intensa como la de hoy. Y hace dos, la mesa que empezaba a la tarde hablaba de los retos en el uso secundario de los datos de salud. Y ahora, después de la mesa que nos ha antecedido, hablaremos de los retos en la validación de los algoritmos para el diagnóstico y tratamiento médico. A diferencia de la primera de las mesas, que era una mesa eminentemente jurídica, en la medida que habían 4 juristas y un técnico, hemos dado la vuelta y nos encontramos con una mesa eminentemente técnica y funcional, con lo que estoy en franca minoría, pero creo que será tan o más interesante y permitirá también compensar y tener una visión global de los retos que significa los datos y el uso de los datos en el ámbito de la salud y en particular como consecuencia de la inteligencia artificial. Hay un poeta catalán, Miquel Martí Pol, que en una de sus poesías más conocidas, Ara mateix, ahora mismo, dice: "Tot està per fer, tot és possible", ¿no? Todo está por hacer y todo es posible, y es una frase que es plenamente aplicable a la situación en la que nos encontramos en inteligencia artificial, porque todo es posible. Cada día aparece alguna noticia en la cual nos hablan de un sistema de inteligencia artificial que permitirá detectar precozmente una determinada tipología de enfermedad. Hace 2 días ya ni te fijas en el detalle porque es un bombardeo en el sentido positivo de la palabra, continuo de soluciones, pero al mismo tiempo, en alguna de las mesas que se ha tratado o que se ha hablado de la materia, todo está por hacer. La norma llega tarde, el reglamento de inteligencia artificial ya lo veremos algún día publicado. Y lo que es cierto es que la realidad, la implantación de los sistemas de inteligencia artificial en el ámbito del diagnóstico y tratamiento médico es una realidad, ¿no? Hace unos días, pues, Bill Gates decía que estamos en los primeros años de una nueva revolución, de una nueva manera de entender las cosas como consecuencia de la inteligencia artificial, y realmente está por ver cómo será esta realidad. Y lo que es cierto es que cuando hablamos de retos y cuando hablamos sobre todo también de validación, por la deformación jurídica, ¿no? Pues te plantea siempre la validación jurídica de los instrumentos que producen efectos y aplicar un determinado tratamiento sobre una persona no deja de tener unos efectos jurídicos, al margen, evidentemente, unos efectos vitales y asistenciales. Pero también tenemos la validación asistencial, toda esa praxis o la manera de hacer las cosas. De igual manera, tenemos cuál ha de ser el papel del profesional médico a la hora de tomar decisiones basadas, no totalmente, pero parcialmente, principalmente, significativamente, en sistemas de inteligencia artificial. Y lo que es cierto, cuando esta mañana estaba planteando un poco la sesión de hoy, pues también llegabas a la conclusión y dices, bueno, es que en el fondo hay un elemento común de la protección de datos y de la asistencia médica, que en ambos casos no es una obligación de resultado. No se trata de evitar que tus datos sean, bueno, no se trata de que se haya producido o no una filtración, un uso indebido de tus datos, o no se trata de sanar a un paciente, sino se trata, como consecuencia de este principio de responsabilidad proactiva propio del artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos, de hacer todo lo necesario, todo lo posible para evitar que haya una infracción en materia de protección de datos o, en el caso de una asistencia médica, para intentar sanar a un paciente que evidentemente unas veces se considera y otras veces no se considera. Y sí que es cierto que los sistemas de inteligencia artificial evidentemente ayudan o han de ayudar a esta toma de decisiones y evidentemente muchas de las cosas que se han dicho desde el punto de vista jurídico en la mesa del uso secundario son trasladables a esta mesa con la variable adicional de que encima la inteligencia artificial todavía lo complica más, ¿no? Ya irán hablando los ponentes, porque son ellos los que han de hablar y no yo, ya estoy hablando demasiado, pero ya hablarán los ponentes de los retos que desde su punto de vista se plantean en la utilización de los sistemas de inteligencia artificial. Y sin más prolegómenos, pues los presento, ¿no?
Juan Díaz García, DPD del Sistema Andaluz del Servicio Andaluz de Salud. Antes, en una de las mesas también del uso secundario, se hablaba del papel importante de los DPDs que tienen en ese uso secundario, y tenemos a Juan, pero también tenemos a Joaquín Cañada González, delegado de protección de datos de la Comunidad Valenciana, Amador Ruiz, Torrejón, coordinador autonómico de sistemas de información clínico del Servicio de Salud de las Illes Balears, y también don Marcial García Rojo, director de la Unidad de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Jerez, y finalmente doña Diana de la Iglesia Jiménez, que es directora de Desarrollo de Negocios de Genómica, Inteligencia Artificial y Analítica Avanzada en Fujitsu, y ingeniera informática y doctora en Inteligencia Artificial por la Universidad Politécnica de Madrid. En definitiva, grandes expertos que nos van a hablar desde su aproximación práctica de cuáles, a su juicio, los elementos o los retos en la validación de los algoritmos para lo que, tal como dice el título de la ponencia, para el diagnóstico y tratamiento médico. Y sin más, le paso la palabra a Juan. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer, como lógico, al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha el acogernos en este espacio tan bien y óptimo para que podamos estar, aunque sea a esta hora de la tarde. En segundo lugar, agradecer a vosotros el hecho de que estéis aguantando a esta hora la larga jornada que nos queda, y sobre todo también a lo que son el resto de los ponentes, ¿no?, que participan en esta mesa y en todo lo que ha sido esta jornada de hoy. También me veréis en el programa, y algunos me conocéis también de algunos años. En relación, soy el coordinador del Comité Técnico de Seguridad y Protección de Datos. Eso lo organizamos hace como unos 10 años, donde intentamos coordinar todas las necesidades, vamos a llamarle como el interterritorial, de los DPDs y de los CISOs, ¿no? De tal manera que intentamos aunar la problemática y el funcionamiento. Y ayer por la tarde hicimos una jornada presencial que, junto con Juan Miguel Cisne de la Comunidad Valenciana, estamos intentando empujar a lo largo de estos años, ¿no? Y nos ha servido de colaboración entre todos. En fin, desde ese punto de vista y desde esa perspectiva, yo, como DPD en un servicio de salud, los sistemas, llamémosle, que tengan sistemas de inteligencia artificial, nuevos algoritmos, están presentes tanto en lo que sería en los contratación, está presente en los modelos de convenio, está presente en los comités de ética. Y desde ese punto de perspectiva, yo quiero hacer un resumen, no quiero hablar mucho, porque yo creo que es más interesante lo que nos van a contar, pero quería enfocar algunos aspectos. Es decir, nos encontramos con una serie de problemas que son relativamente frecuentes, y al final vamos a intentar dar algunas soluciones. Fundamentalmente, nos planteamos que a la fecha actual, como yo digo, se viene hablando de la inteligencia artificial, pero yo he hecho encuestas de esto de levantar la mano y he preguntado que cuántos sistemas, por ejemplo, automatizados de inteligencia artificial tenemos funcionando en el día a día de los hospitales, o cuántos han pasado por la Agencia Española del Medicamento para su validación. Y me dicen que ninguno. O sea, tenemos pilotos, tenemos pruebas, tenemos conceptos, pero una herramienta que esté en el día a día de la asistencia, no. También otra cosa es, como decir, cuántos tenemos validados como productos sanitarios a nivel europeo, ¿no? Ah, y todo eso también tiene que ver mucho con los procesos de validación. Se plantean pilotos para ver si funciona. También aparecen módulos de regalo, o sea, viene a lo mejor un tag y tiene un algoritmo de clasificación regalado, y otro día hablaríamos de qué implica ese regalo, ¿no?, para los jefes de servicio de radiología o para los diferentes elementos. Y lo que yo sí quiero recordar, que hay un Real Decreto, el 1090 de 2015, donde se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, se regulan los estudios observacionales con medicamentos y también la evaluación de productos sanitarios. Y que hay un marco regulador que nos permite hacer contratación, igual que hacemos un ensayo clínico, nos permitiría evaluar una tecnología sanitaria. Y está arreglado, hay promotores, se van a conseguir unos resultados. O sea, que hay un procedimiento reglado. Es decir, que no hay que
buscar vericuetos, sino que hay una reglamentación que nos ayuda a, a hacerlo correctamente, de tal manera que se puede firmar ese contrato con las fundaciones gestoras de la investigación, que son las que van a vehicular las necesidades de los promotores con las realidades que pueden tener los diferentes tipos de hospitales. Y eso a nivel nacional, ¿no? Porque eso ocurre de toda España. También tenemos que mezclar la normativa, que podemos decir, bueno, pues ahí tenemos un camino, pero con la regulación del espacio de auto europeo, con la regulación de las validaciones de la IA confiable, en fin, se están apareciendo un montón de mezclas de normativas que tenemos que tenerlas también en cuenta en esos procesos de validación, o sea, es decir, en el diseño, en la construcción, en la calidad de los datos de ese entrenamiento, en las conclusiones, en la transparencia algorítmica, en fin, en todo su desarrollo. Pero nos encontramos que a lo mejor todo eso puede ser perfecto, pero después hay que probarlo en la realidad. Es decir, en que muchas veces estudios aparecen como estudios del mundo real, ¿no? Y yo hablaría de la validación en el mundo real. Entonces, a veces le tenemos que dar esa validación con un marco jurídico para que, fijaros que lo vamos a probar con pacientes reales y sobre todo, fijaros que nos encontramos que muchas veces aparecen algoritmos que dicen, no, si eso lo ha aprobado la FDA. Y son también pruebas de concepto, se valida que se pueda utilizar, pero después faltaría, porque cuando lo aplicas, por ejemplo, en ciertos entornos, y a mí no me gusta utilizar la palabra seco, aunque sea que aparecerá, pero bueno, es decir, luego no funciona o funciona relativamente. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. En fin, yo lo que quiero ahora os comentaré, simplemente sirve de introducción. Haremos, según hemos acordado con Xavier, hacer como una segunda fase y os intentaré contar un caso para mí que sería tal vez uno de los caminos que deberíamos de utilizar. Y por el momento yo cedo la palabra al compañero. Amador está. Sí, perdona. Bueno, primero quiero agradeceros las horas que son. Yo sé de buena fe que la gente que se ha ido para celebrar San Valentín con sus parejas. Y vosotros que os habéis quedado aquí porque sabéis que hoy es miércoles de ceniza y toca penitencia. Entonces, seguro que la inteligencia artificial luego nos dará un algoritmo y una de las conclusiones muy evidentes. Bueno, yo como médico también quiero agradecer a las 6, que siempre nos pone en el foco ahí, somos el enemigo número 1 después de los hackers. Somos la vulnerabilidad de los sistemas, somos los que tocamos el enlace en el famoso correo y donde tiramos por tierra todo el trabajo de vosotros y de vuestras compañías, ¿no? Y también quería hacer un acto de fe, pues nosotros al final tenemos que trabajar y sois vosotros los que nos tenéis que un poco los medios. No a base de murallas y de dobles y triples validaciones, sino buscando unas soluciones. Y en cuanto a la inteligencia artificial, quiero ser también un poquito crítico porque pensamos que la inteligencia artificial va a venir aquí y nos va a solucionar el problema. Los médicos nos va a diagnosticar a todo el mundo, nos los va a curar a los 2 días y no vamos a tener ningún problema. Y luego es cierto que tampoco es así, ¿no? Yo miraba un poco lo que es los estudios que hacemos de lo que es la medicina tradicional, el estudio, los ensayos clínicos, la metodología, el material y métodos, luego las discusiones y luego, por fin, las conclusiones. Y cuando tú ves un programa de inteligencia artificial, ni sabes cuál es la población, ni sabes realmente cuál es el objetivo final, ni sabes cuáles son los métodos estadísticos que han utilizado. Y caray, para poder investigar hoy en día, pues tienes que poner inteligencia artificial. Pues si eres médico, te dicen que no, que necesitas consentimiento informado, que necesitas no sé qué. Pero si eres inteligencia artificial, tienes los datos ahí y nadie sabe de dónde salen, ¿no? Y es un poco esta disyuntiva, ¿no? Si tú trabajas con inteligencia artificial, parece que tienes acceso a todos los datos. Si trabajas como un clínico, pues tienes que pasar 1000 trámites del comité de ética, del comité de no sé qué y el comité de no sé cuál. Y lo que quería un poco transmitiros también es un poco eso, ¿no? La inteligencia artificial debería pasar también una serie de controles, de una serie de valoraciones, ¿no? Y al cabo un algoritmo que genera un colectivo médico al final pasa por sus sociedades científicas y son sus sociedades científicas las que los valoran y luego las que ponen un poco en práctica y en ese conocimiento. Continuamente se están evolucionando y continuamente se están revisando. O sea, un algoritmo de hace 5 años a lo mejor hoy ya ha cambiado.
Con la interrupción del COVID lo vimos. Cada semana teníamos un protocolo distinto de actuación avalado por el ministerio y cada hospital, cada comunidad buscaba un poco su manera de trabajar y todos vimos que lo que servía en un principio luego no, y lo que no servía en un principio, como eran los corticoides, al final acabó siendo el tratamiento ideal, ¿no? Y entonces un poco esa disyuntiva que como clínicos os queremos transmitir a los tecnólogos, de esa incertidumbre que nos crean esos protocolos que, como decía el compañero, toma, te compras una reso y va asociado ahí el programa de reso cardíaca donde te saca todos los datos de la resonancia cardíaca y en 5 minutos tienes el diagnóstico, ¿no? Pues eso también nos preocupa. Y nos preocupa también un poco de dónde sacan esos datos en cuanto a seguridad del dato y un poco también lo que comentaban también un poco de los sesgos. No todas las poblaciones son iguales. Y ese dato muchas veces no se recoge en las historias clínicas. Todos sabemos los médicos sabemos que los negros que son de africanos, de afroamericanos, tienen más tendencia a la hipertensión. Y entonces no es lo mismo coger esa población que coger otra población de noruegos o de españoles. Y eso no sabemos hasta qué punto si está contemplado en ese algoritmo, si se tiene en cuenta o no. Y eso para empezar. ¿Se oye bien? Es que aquí voy apretado. Bueno, yo tenía una presentación, pero bueno, mientras la van poniendo, nada, agradecer a las 6 la invitación. También agradecer que el hospital esté a 7 kilómetros. Creo que el año que viene vas a tener que estar a 20 para que no se pueda escapar tanta gente. Agradecimientos también a la organización de mi mujer, porque por segundo año consecutivo, San Valentín, estamos aquí. Y bueno, yo os voy a hablar principalmente de la transparencia algorítmica como modelo, de alguna forma, para ordenar todo lo que ya hay y todo lo que va a haber en cuanto al uso de algoritmos y de inteligencia artificial. Sigue sin estar, bueno, no pasa nada. Yo soy el de protección de datos, ¿no? Y voy a hablar de transparencia, que eso a veces parece que es un tema incompatible, pero yo diría que no, que la transparencia y la protección de datos se llevan bien. Por ejemplo, en Andalucía hay un Consejo de Transparencia y Protección de Datos que trabaja conjuntamente. Además, el director hoy, Jesús, y también lo ha recalcado Manuel, ha dicho que ha hablado de transparencia, no solo de protección de datos, y además ha recalcado que es una medida de seguridad, ¿no? Es una medida de seguridad en tanto en cuanto, en una medida de seguridad o es una medida que defiende derechos y libertades, ¿no? Los usuarios finales del sistema público, por ejemplo, sanitario, puede defender mejor sus derechos y libertades si se sabe lo que se hacen con sus datos o si se sabe si hay una serie de algoritmos que ayudan a decidir o directamente deciden o si hay inteligencia artificial y está tomando decisiones. Como más o menos me sé la presentación, si la ponen, la sigo. Y si no, pues tampoco pasa nada. Había una presentación, sí. Sí, la envía hoy. Ya sé que os la envía por correo, pero no pasa nada, me la sé. Me la sé. Más o menos me la sé. No pasa nada. Sí, tengo aquí la T-Systems, el backup. Bueno, también quería decir que esto, voy a hablar de cosas de las que no soy un poco, me siento un poco impostor, no soy totalmente un experto, porque creo que en temas de algoritmos, inteligencia artificial, necesitamos muchos perfiles, ¿no? Voy a hablar un poco de gobernanza, que ayer Juan Miguel Signes, que yo creo que sabe más que yo de gobernanza, pues nos hizo una pequeña sesión en la comisión técnica sobre qué supone, cómo se puede, lo que supone el gobierno del dato y cómo establecer modelos de gobernanza. También voy a hablar de inteligencia artificial, que por ejemplo mañana viene Ricard Martínez, que sabe mucho más que yo y que bueno, que podría estar perfectamente en esta mesa, o por ejemplo Lorenzo Cotino, que me he basado, en parte me he basado mucho
el conocimiento, en estudiar determinadas publicaciones. Hay un artículo muy interesante que se llama Implantando la transparencia y los registros públicos de algoritmos, la experiencia pionera en la Comunidad Valenciana, que ha escrito él, está publicado y que es muy interesante. Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la transparencia en materia de algoritmos o inteligencia artificial está regulado en bastantes normas ya. Quizá no de una forma muy clara, pero bueno, tenemos la ley 40/2015 que regula la actuación administrativa automatizada. No siempre va a ser inteligencia artificial, pero desde luego van a ser algoritmos que toman decisiones en el ámbito de la administración pública. Tenemos la Carta de Derechos Digitales, que no es una norma, pero ya inspira mucho cómo se tiene que hacer el uso de la inteligencia artificial y el tema de la transparencia en los algoritmos. La ley de igualdad de trato habla de los algoritmos y de la necesidad de transparencia y explicabilidad, etcétera. Bueno, y entonces, en todo eso tenemos, aprobamos en la Comunidad Valenciana una ley en el 2022 donde entre los hitos en materia de publicidad activa está la necesidad de crear un registro de algoritmos. Un registro de algoritmos y de inteligencia artificial que va a estar basado, que ahora os diré un poco en qué se va a traducir ese registro de algoritmos, pero que es un artículo o es una parte de un artículo muy poco extenso, pero que en realidad dice muchas cosas, ¿no? Lo primero es quién está obligado a tener un registro de algoritmos. Pues en el ámbito de la Generalitat Valenciana tiene que ser la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental. Y además, bueno, y en el tema del Sistema Nacional de Salud, pues habrá que ver, porque hay una exigencia o por lo menos hay algún proyecto de inventario de inteligencia artificial en el Ministerio, por eso, o al menos tengo eso entendido, y tenemos que ver cómo ese registro puede ir puede, bueno, afectar a uno y otro. Por otro lado, tenemos el tema, el registro, lo que nos obliga es a tener un modelo de gobernanza, ¿no? Un modelo de gobernanza donde hay una estructura, una serie de órganos que aplican ese modelo de gobernanza. Hay que definir qué va a tener el registro, o sea, qué tipo de algoritmos o de inteligencia artificial voy a registrar ahí. Voy a tener que analizar el riesgo porque es una de las cosas que nos obliga, el artículo habla de riesgo y además lo voy a tener que, en el ámbito sanitario voy a tener que, voy a tener que de alguna forma incluir concepto de riesgos que está en otras normas, como el Espacio Europeo de Datos Sanitarios habla de un concepto de riesgo a la seguridad y a la salud, o por ejemplo, el reglamento, el futuro reglamento de inteligencia artificial habla de riesgos, o ayer Manuel Gimbert nos habló de una serie de riesgos en el uso que tienen los dispositivos médicos y además el riesgo era medible en función del riesgo para el paciente, ¿no? Bueno, tenemos los riesgos, luego hay un plan de trabajo. En la Comunidad Valenciana, de momento, lo que hay es un grupo de trabajo. La Dirección General de Transparencia es el que promueve el registro, pero por otro lado hay un grupo de trabajo, no tiene mucho carácter oficial, es muy voluntarista, estamos ahí, pues bueno, llamarlo como queráis, los de siempre, ¿no? Y luego hay un plan de trabajo de de ir mapeando qué algoritmos y qué inteligencia artificial se está utilizando, evaluar desde el punto punto de vista del riesgo, evaluar desde el punto de vista de la ética, registrarlo, qué se publica, de eso que registro, qué publico, con qué límites. No hay límites. El de ciberseguridad es un límite claro a la transparencia. No podemos publicar datos que pongan en riesgo la ciberseguridad. También está la propiedad intelectual y también está el tema de demasiada publicidad hace inefectivo el algoritmo tal. Y bueno, por concluir, esto es un poco en resumen lo que más o menos quería contar, y por concluir y un poco uniendo todo lo que he oído hoy y tal, más que conclusiones, lo que voy a... bueno,
Hay una cosa también que tenemos que plantearnos, que es los algoritmos que no son nuestros, que compramos, que seguramente también van a tener que estar en el registro y tendrán que ser explicables, transparentes, etcétera, con los límites que he explicado. Y bueno, por último, y por intentar unir también lo que ha hablado Juan y de lo que se ha hablado aquí, yo quería plantear una serie de preguntas. ¿Quién tiene tiempo para estudiarse todo esto? ¿Quién sabe por dónde empezar? Yo he empezado, pero de verdad que no sé si he empezado por el principio. Yo cada vez que me pongo a estudiar esto, hay una norma que igual me tenía que haber estudiado antes, ¿no? En las administraciones públicas tenemos perfiles profesionales especializados para llevar a cabo todo esto. ¿Cuánta gente necesitamos para el espacio europeo de datos sanitarios? Bueno, para el nacional, con esos organismos de acceso a datos, no sé, a mí me parecen muchas miles de personas, ¿no? Y bueno, y por fin, y ya que se ha comentado, por finalizar, los comités de ética, ¿no? A mí en mi Consellería de Sanidad, alguna dirección general me ha mostrado cierta preocupación porque llegan a los comités de ética proyectos de investigación que llevan inteligencia artificial donde no está validada, donde tampoco saben quién forma al comité de ética sobre inteligencia artificial. Muchos piensan que el de protección de datos, por aquello del evaluar el riesgo, los derechos y libertades y porque al final la inteligencia artificial afecta al dato, pero no sé si somos todavía el perfil adecuado, eso habrá que ir viéndolo y nada más. Gracias. Sí, la verdad es que la verdad es que estos riesgos y preguntas no dejan de ser retos, yo creo que sobre los cuales hablaremos. Ahora, Marcial. Bueno, que hace un patólogo en esta mesa, ¿no? Dedicada a validación de inteligencia artificial. Lo primero, agradecerle al comité organizador, a Juan Díaz de Andalucía, que pensara en el Hospital de Jerez y en mí. Para mí, volver a cualquier actividad de las 6 es volver a mi casa, así que muchas gracias al comité organizador. Y el motivo fundamental es porque es verdad que los algoritmos de inteligencia artificial están funcionando muy bien en las imágenes microscópicas de anatomía patológica. Son imágenes complejas, de color, con muchísima cantidad de información, ideales para los algoritmos de inteligencia artificial. Pero nuestro moderador nos lanza la primera pregunta, que son los retos, ¿no? En concreto, en mi especialidad yo lo resumiría en 3 grandes retos. El primero es el acceso a la tecnología y a los datos, porque pensemos que menos del 20%, probablemente en torno al 15% de los hospitales en España tienen digitalizada la anatomía patológica, la imagen microscópica. Es muy poco, pero es que hace 5 años era el 1%. Prácticamente Granada era el único hospital. Ahora ya hay bastantes más hospitales. Esto ha llegado para quedarse y veréis cómo en los próximos años veremos el boom de la imagen de anatomía patológica. Hay un reto asociado a este, que es la cantidad de información que es necesaria. Hemos calculado que solo para biopsias y piezas quirúrgicas necesitaríamos 1 petabyte al año por cada 1.000.000 de habitantes. Es un poco las cifras que manejamos de forma global. Pero si incluimos las citologías, en la prevención del cáncer de Cervi, etcétera, tendríamos que duplicar esa cantidad. Yo entiendo que haya comunidades autónomas que digan, me voy a meter en este fregado. Eso lo entiendo perfectamente. ¿Qué han hecho en algunos casos? Borrar. Eso es un problema. ¿Por qué? Primero, porque te obligaría a seleccionar qué es lo que puedes borrar o no. Muchos dirían, bueno, pues los casos benignos los borras. Error. ¿Cómo vas a entrenar un algoritmo de inteligencia artificial si no tienes lo positivo y lo negativo? Si tienes lo que es cáncer o lo que es inflamación y lo que no lo es. Con lo cual, hay que hacer un esfuerzo y creo que en la sesión anterior nos han mostrado que la tecnología ya es posible, toda esa capacidad de almacenamiento, y ya hay comunidades autónomas que lo están asumiendo y no se borra la imagen de anatomía patológica. Perfecto. Eso ya nos sitúa más o menos en el siguiente paso, problema o reto,
que es el problema de que es una especialidad donde hay demasiados procedimientos manuales. Esto hace que un algoritmo que haya sido desarrollado en un hospital no vale para otro hospital. ¿Por qué? Porque el espesor de los cortes de tejido es distinto, porque las tinciones que se utilizan es distinta, porque los procedimientos de fijación, la marca de formol es distinto. Algo tan básico como es esa marca de formol puede hacer llevarte al traste y gastarte una millonada en un algoritmo de inteligencia artificial que no va a funcionar en tu hospital. Con lo cual necesitamos automatización, robotización. Ya existe microtomía robotizada, ya existen estándares de fijación. Usemos estos estándares en toda la fase prediagnóstica antes de irnos a buscar grandes algoritmos de inteligencia artificial cuando no tengo automatizado o robotizado esa parte de las técnicas que necesitamos, en este caso en histotecnología o en citología, ¿no? Y el tercer gran reto es la interoperabilidad. Interoperabilidad desde el punto de vista de que cómo integro yo la solución de inteligencia artificial en un visor genérico, cuando a lo mejor el fabricante del visor de preparaciones digitales no es el mismo que el fabricante de soluciones de inteligencia artificial. Y entonces, bueno, pues te propone utilizar otro visor, pero el año que viene quieres utilizar otro proveedor y tienes el mismo problema. La otra gran problema de interoperabilidad que tenemos es el formato de la imagen. Muchos me diréis, bueno, es que DICOM ya está disponible. Existe un suplemento, el 145 de DICOM, que está muy bien definido como tiene que ser la imagen de anatomía patológica. Hasta aquí genial, porque esto es lo que nos ha permitido evolucionar hacia la digitalización de anatomía patológica. Pero esta norma, DICOM, todavía no tiene un formato de anotaciones que sea universal, que sea estandarizado para anatomía patológica. Es decir, ahora mismo no sabemos cómo guardar esas anotaciones. Está genial, yo corro un algoritmo de inteligencia artificial y ahora esa máscara que me ha creado, ¿en qué formato la guardo? Porque si la guardo en un formato propietario, vuelvo al mismo problema que antes hemos comentado de soluciones propietarias, ¿no? El grupo de trabajo 26 de DICOM está trabajando en esto, pero la verdad es que ahora mismo no tenemos una solución, ¿no? Bueno, como veis, tenemos ciertos retos, pero eso no impide a que efectivamente se están desarrollando algoritmos que están funcionando muy bien. Tenemos algoritmos comerciales que ya tienen validación, también certificación por la Unión Europea. Estamos desarrollando nuestros propios algoritmos en algunos hospitales. Granada tiene algoritmos muy bonitos para, por ejemplo, detectar el Helicobacter pylori en biopsias de estómago. Nosotros hemos detectado algunos algoritmos para la cuantificación de biomarcadores en cáncer de mama. Todos estamos trabajando en ello. ¿Pero ¿y cómo los validamos? Bueno, de esto no nos preocupa, porque es que es nuestro día a día. Todo anticuerpo, toda técnica que entra en un laboratorio o en una unidad de anatomía patológica tiene que ser validada. El Colegio Americano de Patólogos ya nos ha dado algunas instrucciones de cómo validar esta tecnología. Tienes que coger 60 casos, compararlos con lo que estabas haciendo anteriormente y en cada anticuerpo pues lo tienes que hacer igual. El problema es que nosotros manejamos 400 anticuerpos. Vamos a tener 400 algoritmos de inteligencia artificial porque la expresión de cada anticuerpo es totalmente distinta, ¿no? No lo sé. Afortunadamente hasta ahora no tenemos ese problema, pero es también una cuestión que cabría reflexionar, ¿no? Y eso es todo. Y si nos habíamos quedado bastante tranquilos con los retos normales, si encima entramos en cuestiones de interoperabilidad y de validación singularizada, todavía la cosa se complica. Pero bueno, ahora Diana. Sí. Bueno,
Como Fujitsu, como empresa tecnológica especializada en inteligencia artificial, pues en Fujitsu entendemos la importancia de todos estos retos que habéis planteado, ¿no? Tenemos una línea especial dedicada a sanidad, a Healthy Living, y también una línea especial dedicada a soluciones de ciberseguridad y a soluciones avanzadas para sanidad. Y bueno, hemos puesto foco en todas las amenazas y problemas que afectan a este tipo de sistemas, en los que la protección de la información es clave en 3 pilares básicos, ¿no? Primero, la integridad, como han mencionado mis compañeros, ¿no? Evitando que se puedan realizar modificaciones a los datos de los pacientes, por ejemplo, a los tratamientos o a las enfermedades. En segundo lugar, la disponibilidad, ¿no? Que todos esos datos estén accesibles tanto para el facultativo como para los investigadores, como para el paciente y también sus cuidadores. Y en tercer lugar, la confidencialidad, siendo este aspecto clave en temas como bueno, pues, la medicina genómica y la medicina de precisión. En los últimos años hemos visto cómo la inteligencia artificial ha cambiado nuestra vida y ha dado un vuelco en todos los ámbitos y aspectos, y ahora sabemos que puede hacer nuestra vida mejor o, bueno, por lo menos facilitar algunas de las tareas rutinarias o mundanas más simples para que tengamos tiempo para otras cosas, ¿no? Pues en el caso de los facultativos sanitarios, pues más tiempo para diagnosticar o más tiempo para estar con un paciente. Pero a su vez también tenemos un discurso alarmista y totalmente, bueno, catastrófico de la inteligencia artificial centrado en escenarios distópicos donde la inteligencia artificial reemplaza al ser humano. Y así ignoramos el potencial que tiene de alcanzar esa equidad tan ansiada, donde la gente que quiere usar los ordenadores pero no tiene la formación necesaria, por ejemplo, en programación para usarlos, pues ahora es capaz de hablar con ellos, de ejecutar lo que quiere, simplemente usando pues, su idioma, ¿no? en lenguaje natural. Entonces, el nuevo lenguaje de programación ahora es bueno, pues, el castellano o el inglés o el lenguaje que hablamos. Y eso permite la equidad del uso de todas estas herramientas. Por otra parte, últimamente se dice mucho que la tecnología no es neutra, ¿no? Que depende de cómo la use el usuario, pero eso no es verdad. La tecnología no es neutra bueno, pues porque está creada por personas. Esas personas pertenecen a unas sociedades, esas sociedades bueno, pues tienen ciertas visiones del mundo, sesgos culturales, interpretaciones de la realidad que pueden estar condicionadas. Además, estas tecnologías se desarrollan bajo marcos estratégicos de empresas que también buscan el beneficio. Entonces, si la inteligencia artificial va a ser parte de nuestras vidas, pues las relaciones entre los usuarios y estas tecnologías van a ser mucho más variadas, mucho más complejas, y ahora mismo no es posible prever todas esas casuísticas. Los sistemas actuales de inteligencia artificial se esfuerzan en resaltar esta tendencia a los fallos, ¿no? Bueno, pues que siempre pueden devolver una respuesta incorrecta. En el caso de los sistemas de IA generativa, pues ChatGPT siempre tiene un disclaimer diciendo que esa respuesta puede ser no correcta, puede no ser correcta. Pero ¿es esto suficiente? O sea, debemos dejar la responsabilidad al usuario de discernir si la respuesta es correcta, es válida o no. Y si es así, no deberíamos proporcionar las herramientas de explicabilidad necesarias para que este usuario pueda conocer cómo ha llegado el algoritmo a esta decisión. En la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, los usuarios están aprendiendo estos límites a base de uso. Todos podemos usar ChatGPT y cada vez aprendemos a usarlo mejor o a hacer las preguntas más correctas. Pero también hay un ejército detrás de seres humanos validando estas herramientas. Corrigen, las enfrentan a problemas nuevos y, por tanto, pues es una validación manual. En ChatGPT, por ejemplo, se ofrecen a estos validadores dos respuestas distintas a su pregunta, y el validador tiene que elegir la que es mejor. De esta forma, así la herramienta se entrena. También ponen a muchos ordenadores hablando entre ellos para esta validación. O se le prohíben pues, se le dan ciertas normas, como no dar instrucciones para realizar pues, actividades ilegales. Aún así, no existe forma para cubrir todos los casos posibles o todas las situaciones, porque los seres humanos pues, saben cómo hacer preguntas creativas o maliciosas.
Por tanto, para validar los algoritmos, pues es necesaria la intervención humana. En radiología, por ejemplo, hay un ejemplo del año pasado en el que una inteligencia artificial alcanzaba el 100% de precisión al analizar una imagen de rayos X. Pero el caso es que el radiólogo, cuando hacía la radiografía, pues marcaba si esa radiografía tenía algún tipo de indicio de enfermedad con una X. Claro, la inteligencia artificial era así de precisa porque lo que identificaba era la X, no llegaba a hacer el análisis de la imagen. Entonces, este tipo de situaciones no se puede dar. Lo que pasa es que en realidad llevamos muchos años programando a la sociedad con numerosas leyes y seguimos necesitando de todo un sistema jurídico muy complejo para interpretar todas esas instrucciones cuando se da una situación ligeramente diferente o novedosa a las habituales. Lo mismo nos pasa con la inteligencia artificial. Por tanto, parece necesario experimentar con la inteligencia artificial en la vida real para poder tratar todas las casuísticas posibles. Además, es necesario validar con un número suficiente de casos y que estos sean representativos para evaluar correctamente la capacidad de generalización de esta inteligencia. Luego, más tarde, en una segunda ronda, pues me centraré más en los temas de genómica, ¿no? Pero me gustaría, bueno, pues dejar claro que el dato genómico, al ser un dato de salud más, es un dato personal. Además, es un dato muy complejo, nos identifica unívocamente y esto pues tiene muchos problemas de privacidad. Y bueno, como conclusión a todos estos retos, pues la recomendación es la transparencia, ¿no? Ser transparentes en cuanto a la publicación de los modelos, no solo los datos y los modelos, sino también, no solo los datos y la red, sino también los pesos entre esos nodos que son los que hacen que el aprendizaje varíe y que no suelen hacerse públicos generalmente cuando decimos que los modelos son open source. Ser transparentes e introducir la tecnología paso a paso, validándola con intervención humana, dejando que entra en nuestras vidas, pero cultivando también pues, cierto escepticismo, ¿no? Pragmático que nos permita pues, cuestionarnos los resultados, ¿no? Entonces, aplicar el sentido común y datos de calidad. Y bueno, pues la IA es una herramienta muy poderosa y ha llegado para quedarse y promete mejorar nuestras vidas, pero hay que darle tiempo y hay que cultivar esta cultura de transparencia en cuanto a la mitigación de los riesgos. Has dicho que la tecnología no es neutra. En una mesa anterior se decía la tecnología de ser neutra en términos jurídicos, pero es cierto que es prácticamente imposible que sea neutra y es uno de los retos dentro de los que se pueden producir. Y lo que es cierto es que una de las cuestiones que se plantea también, estamos hablando de validación y antes hemos hablado del conjunto ingente de normas que establecen cómo se van a hacer las cosas, protocolos, formas de actuación. ¿Y cuál es, a vuestro juicio, que habría de ser habría de haber una regulación de la validación? No sé si quieres comentarlo tú y aparte de otro. Sí, de hecho, eso nos ha afectado directamente, ¿no? El cambio del marcado CE a una regulación de diagnóstico in vitro, eso ha hecho que si hace 3 años, cuando revisamos este tema, teníamos 12 aplicaciones de anatomía patológica con marcado CE, hoy en día no tenemos 12 aplicaciones que cumplan la regulación de IVDR. A las empresas les está costando, es mucho mayor el esfuerzo, pero también es cierto que es más garantista. Tiene para nosotros los clínicos una oportunidad y es que las empresas, si quieren validar esto, tienen que contar con nosotros. Es decir, tienen que contar, en nuestro caso, con patólogos que participen en este proceso. Esa validación clínica que le exige ahora la nueva regulación, yo creo que es buena. Está suponiendo cierto retraso, pero creo que cuando todos aprendemos cómo hacerlo, podremos ser más ágiles. Luego, por la tecnología avanza. Antes, yo recuerdo haber pasado 3 meses para anotar 100 casos de cáncer de mama. Bueno, pues célula a célula tenías que ir anotando. Hoy en día, los sistemas, ya no digo semi-supervisados, sino no supervisados, no hace falta. El sistema compara y aprende perfectamente sin que tengamos que ir. Es cierto que necesitaré una N mayor. En vez de 300 casos, necesitaré 1000 preparaciones digitales,
pero funcionan igual de bien que cuando hacía las anotaciones a mano, ¿no? Impacto ahora mismo, en estos momentos, vemos que nos faltan aplicaciones que cumplan IVDR. Yo sé que están en marcha, pero hemos notado este parón, ¿no? Antes, Juan nos ha dicho que nos iba a explicar un ejemplo práctico de los problemas o retos en materia de inteligencia artificial. Me he quedado con las ganas de que nos lo traslade. Bueno, pues seguimos un poco como, es decir, de todos estos posibles retos. El mes pasado, el día 11, se publicó un estudio que lo hace precisamente el Instituto de Investigación de Google y DeepMind, que se llama Hacia un sistema de diagnóstico con inteligencia artificial, de tipo conversacional. La verdad que igual que en 2017 Google también, sus investigadores, no Google, sino los institutos de investigación que tiene internos, publicó un artículo que yo creo que es fundamental que os lo leáis todos. Se publicó en 2017 y se llamaba Attention is all you need. Pues esa es la explicación del mundo de los transformers que nos ha transformado a los modelos de lenguaje de tipo masivo. Bueno, pues este artículo que tiene un mes, fue del 11 del mes pasado, explica un modelo que se llama AMIE, lo podéis buscar, simplemente AMIE como sistema de diagnóstico basado en inteligencia artificial. Entonces, es un sistema, llamémosle, en la fase de investigación, basado en modelos de lenguaje, de diagnóstico y de tipo conversacional. Ahora un poco entraremos. Se basa en un modelo estructurado de recogida de la información clínica que se llama OSCE, que es un examen clínico estructurado objetivo, que es con el que se evalúa la práctica clínica de los residentes, de los médicos de información, para pasar los exámenes. De tal manera que la información clínica no es libre, sino que es una información estructurada. Si no tenemos una información estructurada, es difícilmente que podamos hacer comparativas, porque si fuera texto libre, genérico, pues faltarían muchos casos. Y para mí lo más importante es que es un estudio randomizado. Es decir, ¿sabéis la diferencia de los estudios doble ciego, randomizados, donde intenta evaluar que el sistema se hacía contra el modelo y contra médicos reales? De tal manera que todo se basa en modelo de lo mismo que si estuvieran en WhatsApp hablando con tu médico y le vas preguntando, pero la información que se recae y la estructura es normalizada. De tal manera que recoge esa variante, es decir, que sea un modelo realmente no definido, sino que sea realmente aleatorio, donde el sistema que te está evaluando. De tal manera que incluso en el artículo habla de las propias limitaciones, es decir, del número de casos, de las circunstancias que es de tipo conversacional, pero tiene como, llamémosle, como grandes resultados. Yo en ese aspecto sería escéptico porque, claro, es como un ensayo muy controlado, pero abre el camino hacia donde vamos y es realista. Es decir, un poco controlan que intentan definirlo como el arte de lo posible. Es decir, al nivel de madurez que estamos haciendo sería precisamente una de esas realidades y está intentando hacia dónde vamos. Yo también diría que vamos un poco a que cada vez, eso es para otra discusión, para otro año, de los retos del sistema sanitario, y si en vez de tener un médico de cabecera tendremos nuestros chats de cabecera con el que le estaremos enviando nuestra información y que con él dialogamos y decimos cómo hemos pasado la noche, si te duele la cabeza, y nos va a ir llevando hacia ese futuro. Pero en fin, me gustaría que leyerais el artículo, está muy bien, con que busquéis a mí lo vais a encontrar. Tiene 46 páginas, es decir, que no es una lectura de 5 minutos, pero realmente creo que hacia ahí debemos de, en las exigencias para aceptar modelos de IA en la práctica real, creo que nos sirve como una referencia y una guía de lo que podíamos ser un camino adecuado en ese sentido.
Y ese es un poco lo que os quería comentar. Sí, uno de los grandes retos o dudas que se plantean con los sistemas de inteligencia artificial es el engarce o el encaje de los sistemas de inteligencia artificial con la normativa de protección de datos. En definitiva, el artículo 3 del reglamento pues, te define el sistemas de inteligencia artificial como aquellos que generan información de salida como contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones que influyan en los entornos con los que interactúa, ¿no? Y si nos vamos al artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, te dice que el derecho a no ser objeto de una decisión individual basada exclusivamente, únicamente en un tratamiento automatizado. Eso nos lleva, cuando vamos al ámbito del diagnóstico y tratamiento médico, un poco, y una pregunta un poco a todos los ponentes por su propia experiencia práctica y el entorno en que están, ¿cuál es el papel cuál es el papel que tiene o ha de tener los sistemas de inteligencia artificial en la toma de la decisión médica estrictamente? Buena pregunta. Bueno, realmente la pregunta sería, ¿quién se va a sentar en el banquillo cuando pase algo? ¿Sentará el médico que al final hizo caso a lo que le dijo el algoritmo? Yo creo que también pues, tiene que privar también el sentido común. A veces tenemos resultados en los estudios, incluso preparados y hechos, con resultados que son completamente absurdos y que dices, esto no, por mucho que le he hecho, pues no toca. Yo creo que ahí ese punto de sentido común lo tiene que poner finalmente un facultativo. Los sistemas es cierto que te ayudan y mejoran. Está claro que la inteligencia artificial en el reconocimiento de imágenes ayuda al profesional a que aquellas que se le escapen las puedan revisar y acabar de concretar ese diagnóstico. No es y o, es sumar. Yo creo que aquí tenemos que ir como un equipo. Sí, si me permite, sí, efectivamente. De hecho, ya está ocurriendo. Ahora mismo podemos emitir informes de cribado de citología ginecológica en la prevención de cáncer de cérvix, donde el cribado lo ha hecho un algoritmo de inteligencia artificial. Pero ese algoritmo de inteligencia artificial pasa dos filtros. Primero es el citotécnico, que ahora tiene que ver las preparaciones mucho más rápido. Antes podía tardar 10 minutos en ver una sola preparación. Ahora, en la mitad de tiempo, puede leerlo gracias a ese algoritmo de inteligencia. Y el segundo, el patólogo. Y en tercer lugar, lo que tú tienes que hacer una vez utilizado es informar y reportar cómo lo has hecho. Cuando yo hago un cribado basado en citotécnico, pongo al citotécnico diciendo que ha participado en ese cribado. Si ahora voy a incluir un algoritmo de inteligencia artificial y ya hay al menos 2 grandes casas comerciales que ya distribuyen estos algoritmos y que ya los estamos utilizando, tengo que informar al clínico, al paciente, de cómo se ha hecho ese cribado. Es decir, claro que cambian las reglas. Tenemos que informar de cómo estamos haciendo las cosas. Igual que hasta ahora yo aplicaba un anticuerpo y ponía que lo he hecho con tal máquina y utilizando tal kit de tal empresa, pues ahora lo mismo. Vamos a decir que utilizamos este algoritmo de tal empresa y que tenga una referencia, perdón, una referencia para saber, si tú quieres saber cómo funciona ese algoritmo, que no son cajas negras, como se dice de la inteligencia artificial, puedas buscar esa información, ¿no? Sí, yo comentar claro, el tema de la toma de decisiones y la responsabilidad. Claro, yo creo que al final la transparencia y la explicabilidad del algoritmo aporta mucho a esto, porque aparte de la validación por parte de organismos, ¿no? Europeos o lo que sea del propio algoritmo, la validación interna también es importante, porque tú de alguna forma analizas el por qué aplicas la inteligencia artificial, si es aplicable a tus sistemas. Lo ha comentado Marcial, esto puede funcionar súper bien, pero en mis sistemas no. ¿Qué finalidades tiene? ¿Para qué finalidades nos sirve? Y al final, además,
Pues, si yo fuese el paciente, ¿no? Diría, bueno, querría que me dijese, no, usted no tiene esto porque lo ha dicho una máquina. ¿Y cómo operaría ahí el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas? Aunque en este caso sería de una no decisión casi, ¿no? Decir, no, usted está bien y esto porque me lo ha dicho una máquina. ¿Hasta qué punto yo podría ejercer un derecho y decir, no, pero yo quiero la revisión humana porque, por lo que sea, ¿no? Y hasta qué límites, ¿no? Y qué posibilidades habría en ese sentido. Bueno, yo sobre el papel de la inteligencia artificial en la toma de decisiones, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Que sea una especie de copiloto, ¿no? De alguien que, bueno, te da instrucciones y tú puedes decidir según tu criterio si las sigues o no. Entonces esa validación es la que humana, es la que la hace correcta o no. La verdad es que por aportación también jurídica, en el fondo, siempre es lo que un poco se ha dicho, ¿no? Cuando no pasa nada, cuando un tratamiento es adecuado, perfecto, pero cuando hay algún problema es cuando surge la eventual responsabilidad, ¿no? Y seguramente, ¿qué es lo que dicen los tribunales de justicia? La responsabilidad no existe cuando se ha aplicado la lex artis, la manera correcta de actuar de acuerdo con los protocolos, y posiblemente cuando tienes un algoritmo, ¿no?, que también se ha comentado, una especie de caja negra, posiblemente son ese cumplimiento de sistemas de validación o de transparencia que pueden permitir el no crear, no poder hacer esa imputación de responsabilidad, porque en definitiva un sistema de inteligencia artificial, es lo que hemos dicho anteriormente, no te garantizará la cura del paciente, lo que importa es la detección, en su caso, y el tratamiento no adecuado, ¿no? De hecho, recientemente ha habido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de diciembre del 2023, a una cuestión perjudicial planteada por un tribunal alemán sobre no era en ámbito de salud, pero sí que era la aplicación de sistemas de inteligencia artificial a través de un algoritmo de información crediticia de una persona, fruto de la cual un tercero, una entidad bancaria, otorgaba o no el crédito en función del dato exclusivamente que le daban. El planteamiento era, si no era, si aplicábamos una interpretación literal del 22, no era decisión. Pero lo que dice el Tribunal de Justicia, cuando esa decisión es trascendente, se ha de considerar decisión todo aquel proceso decisorio que sea trascendente para la decisión. Y posiblemente, como ha dicho Diana, en los sistemas de inteligencia artificial, pues, o como copiloto, como coadyuvante de la decisión, se convierten en responsables corresponsables del tratamiento médico. Después, No, yo quería añadir que cuando falla el algoritmo y es el médico el que corrige, no pasa nada. Cuando el algoritmo acierta y el médico es el que falla, siempre pringamos. sí, luego otra cuestión a valorar sería la responsabilidad del que ha diseñado ese algoritmo y que da lugar a ese dato erróneo, que entonces evidentemente también es un tema de prueba, que es complicado. Pero luego también una pregunta que quería plantear, porque hemos hablado de retos, ¿no? Pero también la aplicabilidad en la medicina de precisión de los sistemas de inteligencia artificial. No sé si Diana quiere... Antes, ¿no? Que el dato genómico pues es un dato personal, contiene nuestra información y el genoma, cuando no es tan anonimizado, bueno, pues se considera así. Además, es un dato complejo y con poco valor si no se comparte y necesitamos integrar estos datos genómicos en la historia clínica, cosa que ahora no podemos hacer porque de una forma muy correcta, pues porque estos datos son muy pesados y además no los tenemos totalmente bueno, pues estandarizados, ¿no? Como para integrarlos. Entonces, bueno, pues el genoma nos identifica unívocamente y también a nuestras familias a través de la herencia. Pues otro ejemplo como el que planteabas antes, pues los seguros médicos en Estados Unidos, ¿no? Antes la información genómica, pues en Estados Unidos, que ya estaban secuenciando a gente hace tiempo, pues esta información genómica tenías que proporcionarla al seguro de salud. Era obligatorio. Y en base a esta información
información genómica podían calcular el riesgo de que tuvieras alguna enfermedad y denegarte el seguro. Esto ya se ha corregido gracias a la regulación que no permite tener en cuenta esos factores para determinar el valor de una póliza. También decir que la minimización total del dato genómico no está conseguida, ¿no? Podemos consultar fuentes de datos anonimizados, pero numerosos estudios han demostrado los riesgos de reidentificación de esos pacientes y de distinción de esos pacientes y, por tanto, de sus familiares en muchos casos, cuando se procesan en conexión con otros datos que están disponibles públicamente. Por tanto, hay que ir un poco más allá, ¿no? Y una solución, pues, por ejemplo, es la generación de datos sintéticos. Estos datos sintéticos se generan mediante modelos computacionales y son combinaciones de los datos originales. Entonces, de esta manera podemos ampliar los conjuntos de entrenamiento de forma que tengamos todos los datos que necesitamos para poder realizar esa prueba, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que al ser una combinación de los datos originales tampoco obtenemos la variabilidad real que tenemos en la vida real cuando nos enfrentamos a casos nuevos. Em, También pues, se debería regular el uso secundario de estos datos genómicos, puesto que una vez que uno se secuencia su ADN, pues esta información no varía y se permanece en el tiempo y se puede reanalizar con otros objetivos distintos a los originales. Por ejemplo, en la empresa 23andMe, que fue la primera que mandaba estos test genéticos a casa y tú se lo devolvías para que hiciera el análisis, pues esa empresa, una vez hechos los análisis genómicos, ha vendido todos esos datos a una farmacéutica para que pueda hacer tratamientos y desarrollar algoritmos que busquen nuevos tratamientos para enfermedades. Entonces, este tipo de acciones tienen que estar reguladas. Hay una pregunta. No sé. Sí, creo que traen ahora. Nada, hay una cosa que no me acaba de cuadrar en todo este discurso. Puede ser perfectamente que desde luego no soy un experto en inteligencia artificial. No lo oís, ¿no? ¿Así mejor? Ahora. Sí. Bueno, hay una cosa que no me acaba de cuadrar. Digo, ¿cómo se combina la transparencia y en fin, ese deseo de explicar cómo funciona el algoritmo y en base a qué se toman las decisiones con la inexplicabilidad intrínseca de los desarrollos de inteligencia artificial generativa, por ejemplo? Bueno, es verdad que los algoritmos no los llamamos algoritmos de caja negra y que son tan complejos, son redes con tantas capas, tantos nodos y tantos pesos que no somos capaces de, bueno, pues de hacer ese tracking o ese registro de qué va haciendo el algoritmo a la vez que estamos ejecutándolo, porque computacionalmente es muy complejo y requiere mucho espacio. Em, pero también es verdad que se pueden usar otro tipo de técnicas, como coger fuentes externas e incorporar información, por ejemplo, de bases de datos que ya están curadas, que ya están validadas, o de la literatura científica, que enriquezca todos esos resultados y que sean capaces, pues, por ejemplo, en medicina nosotros lo hacemos, tenemos algoritmos que son capaces de emitir un diagnóstico, pero a la vez lo estamos combinando con otras fuentes de datos que también habla de esos diagnósticos. Cruzando la información somos capaces de dar una explicación de por qué hemos dado esa respuesta. Entonces, hay técnicas, no son perfectas y se necesita tiempo, pero bueno, el hecho de que algunos algoritmos sean caja negra no nos puede impedir la intención de desarrollar herramientas que nos permitan verlos un poco mejor por dentro. Yo simplemente comentar que, a ver, cuanto más complejo es el algoritmo, más necesidad de transparencia tiene, pero en efecto, cuanto más inexplicable es, quizá menos transparencia se le puede dar. Yo como único aporte lo que diría es que a lo mejor en un ejercicio de humildad el registro debe decir que hay cosas que no puede explicar para menor tranquilidad del paciente y también quizá, sobre todo para los pacientes que somos un poco hipocondríacos, ¿no?
a nivel básico. Nosotros cuando leemos en la literatura sobre un artículo de un algoritmo de inteligencia artificial, por ejemplo, que clasifica los tumores automáticamente, no nos vale solamente que nos diga esto es A, esto es B, esto es C. A mí me tienes que marcar y entonces yo no soy informático, pero sé que hay modelos de redes neuronales que una vez hecho el primer algoritmo de clasificación, tú luego puedes marcar aquellas áreas en las que se ha basado el algoritmo para tomar esa decisión. No vas a saber si es porque un punto es azul y otro es verde, o no sabes por qué, pero al menos te marca. Eso para nosotros, que somos morfólogos, es genial, porque a mí me está diciendo que este tumor tiene mayor predicción de tener mutación porque a lo mejor está segregando mucho moco, ¿no? En algunos, como ocurre en algunos tumores. Eso ha dado ya lugar a que esas predicciones está ayudando a clasificar mejor todas esas neoplasias, ¿no? Entonces, desde el punto de vista científico, no nos vale la clasificación automática. En la mayoría de los algoritmos en anatomía patológica, en microscopía al menos, pedimos que el algoritmo también marque en base a qué está tomando, o topográficamente al menos, por qué has tomado esa decisión, ¿no? Más no. Final. O sea, hay una línea de trabajo muy importante que está recogida en el reglamento europeo, que es la IA explicable. Y hay líneas de investigación en diferentes universidades donde intentan lo que se llama esa área de interés o el concepto de attention, es decir, cuáles serían las relaciones clave donde el algoritmo funciona. Entonces, te puedes basar en el resultado, que es lo que decía, decir, bueno, le doy muchos test para que me haga la calibración, como ocurre un poco como yo digo, hace 20 o 30 años que hay una cantidad de médicos que ya han sido sustituidos por máquinas. A ver si conocéis la especialidad médica donde han sido sustituidos. Análisis clínico. O sea, antiguamente para hacerte una analítica cogía un porta, echaba una gota de sangre y te dedicabas a contar tantos leucocitos, tantos diferentes fórmulas para contabilizar. Eso hoy en día lo ha automatizado y hacen miles de pruebas diarias. ¿Y qué hacen los médicos? Validar y controlar que eso funcione de verdad. Entonces, igual que ha automatizado procesos repetitivos que son como más sencillos y se basan en técnicas muy objetivas, ¿no?, para discriminar todo el mundo de marcadores tumorales y la parte de genética y expresión, te lo da, pues cuando tú esa explicabilidad la quieres, te tienes que ir a encontrar esos puntos de atención y entonces eso es lo que se debe de exigir. Entonces, aunque no sea explicable cómo memoriza, pero sí qué es lo que identifica. Y entonces esa línea que se llama la IA explicable. Entonces es para que deje de ser esa caja negra, ¿no? Entonces yo creo que en esa línea de investigación y de exigencia hay que tenerlo en cuenta en los modelos. Y aquí nuestro amigo Carlos nos va a preguntar Creo cosas. que es muy oportuno, y perdóname que me quede sentado porque es que tengo que leer una publicación en LinkedIn de Víctor Maojo, que es director de tesis de Diana, que creo que es de las mejores personas que está divulgando y con rigor información de inteligencia artificial, y es de hace un rato, de hace 2 horas. Hace referencia a un artículo en JAMA, que es de las revistas más importantes, de amenazas de la inteligencia artificial para la profesión médica. La han escrito 2 patólogos y un internista. Y leo, ¿vale?, textualmente lo que dice Víctor, que es extraído porque ha generado un debate, él es académico de la Academia de Medicina, Víctor, vamos, y dice: los autores alertan que los sistemas de IA en medicina podrían hacer que muchos médicos, en particular estudiantes y residentes, dejen de hacer tareas rutinarias como identificar patrones celulares en estudios anatomopatológicos. Si las herramientas de la IA le facilitan automáticamente esta información. Y pregunta: ¿podría ser esto perjudicial para el profesional médico al hacer que pueda ir perdiendo capacidades cognitivas tradicionales de razonamiento médico en su rutina de trabajo, como limitar la capacidad de discusión intelectual con otros colegas, al estar aparentemente resueltos muchos problemas por los sistemas de la inteligencia artificial? Ahí creo que está planteado. ¿Qué opina Marcial?
La respuesta nos la dio la presidenta de la Agencia de Protección de Datos. Había que prohibir a los MIR de llegar a ChatGPT. Hay que darles para que hagan el razonamiento clínico que toca y aprender allí y luego ya utilizar las herramientas. Yo creo que la medicina es enseñanza y tienes que coger los valores y lo coges con la práctica y con la experiencia clínica, no mirando si ya te lo dan hecho, pues no tiene gracia. Por eso, aunque sea un poco duro, si las escuelas lo quitan, pues a lo mejor en los MIR habría que quitarlo. Bueno, otro debate es, ya os he explicado que queremos deshacernos de los microscopios, ¿no? Bueno, pues hay un debate que es que los residentes ahora no van a saber utilizar un microscopio. Dentro de poco, un médico llegará a un microscopio y no sabrá qué hacer. Pues sí, me temo que igual que ocurre en análisis clínico, nos va a ocurrir en anatomía patológica. Respecto a la afirmación, no, a ver, nosotros lo que le estamos enseñando al residente ahora mismo es cómo tiene que cuantificar a mano. Yo lo que no quiero es que pierda el tiempo cuantificando a mano, que eso, como ocurre en análisis clínico, lo hace mucho mejor una máquina. Pero diagnosticar patrones, eso lo haremos toda la vida, porque la máquina pues es muy buena clasificando, pero no entiende el impacto que se pueda tener en cada persona. ¿Hablamos de medicina personalizada? Pues es el mejor ejemplo. Por ejemplo, hablamos de genómica y se está haciendo mucho esfuerzo en la genómica cuando ni siquiera estamos digitalizando el tejido. Pero ¿dónde vas? Vamos a ver, si todavía no tenemos el patrón de referencia con el cual a lo mejor esa mutación que hemos detectado es en una parte que no es el tumor, con lo cual lo primero que necesitamos es dónde estamos haciendo las cosas, dónde estamos detectando ese genoma. Me refiero a que no es el problema que tú comentabas, porque tú hablas del genoma humano en cuanto a lo que heredamos como ADN heredado. No, el problema son las neoplasias. Cada 10 minutos una neoplasia tiene un genoma distinto. ¿De qué me sirve a mí definir un genoma que a lo mejor un año después es totalmente distinto? Aquí estamos en otra dinámica y por eso lo importante es la imagen. La imagen del tejido para nosotros es lo básico porque es lo que resume todo. El impacto del genoma, el impacto de la proteómica, el impacto de todo es la imagen morfológica, ¿no? Con lo cual, eso el residente lo sigue aprendiendo, pero automatiza procesos que le están quitando tiempo. Y más cuando tenemos 4 años de residencia. Queremos 5 años ya de residencia, que no tenemos tiempo. La verdad es que hemos hablado de retos, se han hablado de muchos, pero no hemos hablado del que seguramente muchos de vosotros compartís y que es la cuestión relativa a los sesgos. ¿Cuál es vuestra posición en relación al planteamiento en relación a los sesgos que se pueden plantear en el diseño del algoritmo? Bueno, te has dicho ya algo. Bueno, sí, yo creo que el problema es que tú coges datos de las bases de datos que ahora mismo tenemos y por ley de protección de datos hay muchos datos que no metes y esos datos a veces son muy significativos, ¿no? También está los judíos azkenazi que tienen también unas mutaciones muy concretas y que son muy propensos a tener un cierto tipo de neoplasias. Y esto podría ser al revés, ¿no? A través de que tú detectas una neoplasia, detectas que esta persona puede ser un ascendente de ese tipo de judías, ¿no? Por eso decía un poco que el algoritmo tiene que tener un objetivo y tiene que tener una población diana bien definida. Pues si tú, lo mismo que cuando hacemos los estudios clásicos tradicionales, tú coges una población y la comparas y comparas que esa población sea idéntica estadísticamente a la que tú vas a proponerle el tratamiento. Y esa es un poco la razón, ¿no? También decíamos, pues eso, el algoritmo que yo tengo para mi hospital me sirve para el hospital de enfrente, me sirve para el resto de hospitales. Eso es una duda que también tenemos porque la población que hemos cogido, la población de Estados Unidos, porque es donde es más fácil acceder a los datos, son iguales que los de aquí. Y en eso también hemos visto muchos estudios, ¿no? Hay muchos estudios hechos sobre todo en Japón o en India y en China últimamente,
Y claro, cuando los trasladas aquí no es lo mismo, no tienen el mismo citocromo P450, no actúa igual, no destilan igual el alcohol. Son patologías que ya a grosso modo, sin necesidad de inteligencia artificial, ya vemos y ya veíamos desde hace muchos años, y que ahora con la implantación de la inteligencia artificial estamos un poco así, es porque no sabemos realmente cuál es la población. Y un poco también lo que se comentaba antes, la inteligencia artificial va aprendiendo, con lo cual tienes que hacer un seguimiento de ese paciente, tienes que ser el paciente localizado, no solo en el momento, sino en el tiempo. Y eso también es muy difícil si tienes datos anonimizados, ¿no? Creo que hay serias dudas en eso. Sí, si me permitís, el sesgo principal que nosotros vemos es en aquellas enfermedades que son poco frecuentes y no solo enfermedades raras, ¿no? Sino que puedan ser tumores que se dan poco en nuestra población, pues los algoritmos no funcionan bien. Es decir, efectivamente hemos visto que algoritmos entrenados en otros países que tienen otras frecuencias de enfermedades no funcionan bien. Son muy buenos en aquellas frecuencias más prevalentes, pero en aquellas enfermedades donde a lo mejor voy a ver un caso o 2 al año en mi hospital, esos algoritmos no están funcionando bien. Esto implica que para realmente hacer algoritmos que funcionen en enfermedades raras, que es donde está el principal problema, que es donde luego encontramos medicamentos huérfanos y todo esto, porque todo lo demás va saliendo, ¿no? Pero en estos casos menos frecuentes necesitamos estudios multidisciplinares. ¿Y cómo hacerlos si cada uno tiene un formato de imagen distinta? En radiología no hay problema, aprendimos hace años que el formato tiene que ser único, ¿no? Por eso decía que, sobre todo en aquellas enfermedades menos prevalentes, donde son absolutamente necesarias estos estudios multidisciplinares, o lo haces con un sistema interoperable o no va a funcionar, ¿no? Además existe, bueno, pues este reto en que está todo centrado en la población europea, ¿no? El 70-80% de los datos, de las bases de datos que tenemos de genómica humana, son datos europeos, de gente europea que no representan al resto de la población mundial. Entonces, el problema de esas conclusiones que sacamos es que no son válidas más que para nosotros. Yo quería hacer un apunte, no sé, ya casi final. Como yo digo, los algoritmos no tienen sesgos. Los sesgos los tienen los investigadores, los que los venden, las empresas que lo ponen en marcha, donde te dicen, como dice, no, esto sirve para todo o funciona aquí. Entonces el sesgo, claro, o los expertos, es decir, o sea, los algoritmos no tienen sesgo, son las personas que lo diseñan, lo utilizan, lo alimentan, y es donde yo creo que está el sesgo. O sea, que no es en sí el algoritmo, porque según la muestra que le des, así va a representar. Es decir, que realmente cuando dice el sesgo de los algoritmos, yo digo, no, el sesgo de los investigadores, el sesgo de los que lo aplican. En fin, un poco anecdótico, pero creo que ese es el punto en el que, como decían los primeros, no, tienen el sesgo de que no reconocen al personal afroamericano porque se ha utilizado una muestra que no lo representa. Claro, es que si no lo representa, pues no lo va a poder encontrar. En fin. Y una última pregunta, que quizás sería la cuestión relativa con los sistemas de inteligencia artificial. Hoy por hoy no tienen empatía, compasión, equidad, un poco la ética o no o a la hora de tomar esas decisiones o esas recomendaciones que si la dejas al margen de la intervención del profesional médico puede ser también un riesgo o un reto a resolver, porque en definitiva la finalidad última es la curación del paciente y esa adaptación a sus circunstancias. ¿Qué pensáis desde el punto de vista de la introducción de ese componente ético en la decisión del tratamiento diagnóstico? Bueno, revisando datos de investigación sobre clínicas con inteligencia artificial, vemos que en el 2021 fueron casi 3.500 estudios sobre cáncer. El siguiente era el COVID y ya no llegaba ni a 1.000, o sea, muy por detrás.
¿Qué quiere decir con esto? Que a veces solamente se investigan aquellas patologías o que tienen un impacto social importante, como puede ser el cáncer, porque las consecuencias del cáncer sabemos que son muy drásticas, o bien porque dan mucho dinero. Al fin y al cabo, los tratamientos personalizados de cáncer son muy caros y un tratamiento, y además, como son menos tóxicos, más duran y más tratamiento das, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con aquellas enfermedades que no son tan dramáticas o que no tienen esa y que no dan tanto dinero? Una hipertensión, pero en cambio tiene toda la población, ¿no? ¿Tenemos algún algoritmo? ¿Alguien trabaja sobre estos algoritmos? Creo que es un peligro esa equidad, ¿no? Que nos pasa muchas veces en medicina, ¿no? Hay ciertas patologías que están muy estudiadas y otras que no solo por ser raras se quedan un poco huérfanas, ¿no? Y los laboratorios al final investigan por lo que les da dinero, no por el bien de la humanidad. Hombre, por otra parte, nosotros, claro, el patólogo está en el sótano, bueno, yo no, yo no tengo ventana, pero la mayoría de los patólogos que viven en su cápsula, aislados del resto de hospital, cuando emiten un diagnóstico tan importante como que tienes un rechazo, que tienes cualquier enfermedad grave, obviamente tiene que haber una correlación clínico-patológica, y si no la hay, algo está fallando. Entonces, de la misma forma que a pesar de que yo no estoy viendo al paciente, si eso no encaja, enseguida me llama mi compañero, el neumólogo o el oncólogo, oye, mira, aquí hay algo raro, esto que estás diciendo no me encaja con la clínica. O bien ellos no lo habían detectado o bien ha habido algún error en el proceso. Aquí sería igual. Aquí la idea es, tiene que haber una correlación clínica con lo que el algoritmo me está diciendo. Obviamente ya hemos dicho antes cómo nosotros lo estamos aplicando con filtros de citotécnicos y de patólogos, pero el principal filtro es lo que me diga el clínico que está viendo a ese paciente. Él es el que de verdad va a filtrar y va a validar los resultados de cada algoritmo, ¿no? Bien, son las 8 pasadas, quedan 8 minutos largos, pero no sé si hay alguna pregunta, porque aparte la jornada ha sido densa. Pues si no hay ninguna pregunta, creo que agradeceréis que levantemos la mesa.